En nuestro programa de hoy vamos a ver la llamada generación del 98, un grupo de escritores españoles que dieron un vuelco total a las letras hispanas, provocando una renovación estética y de pensamiento que marcaría al completo todo el siglo XX. Aunque el nombre de generación del 98 ha resultado polémico y ha sido rechazado por muchos estudiosos, es tal su arraigo en la tradición y la cultura académica que ya no podemos desligarnos de esta etiqueta. Lo que sí parece desterrado es su oposición al modernismo, pues los propios integrantes de la generación del 98 abrazaron en algunas obras esta tendencia. Se podría decir entonces que los escritores del 98 pertenecen, en cierto modo, al movimiento modernista, aunque con algunos matices y con una etapa final de alejamiento en busca del estilo personal. Los autores de la generación del 98, además de cultivar la narrativa, la poesía y el teatro, se van a centrar también en el ensayo. Aunque las clasificaciones pueden variar según los críticos, se suelen considerar como miembros destacados de esta generación a los hermanos Machado, Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Valle Inclán y Ramiro de Maeztu. ¿Por qué el nombre de generación del 98? El concepto de generación engloba a escritores que nacen en épocas similares. Algunas clasificaciones marcan 15 años de diferencia, que viven en una misma cultura y que comparten tradición intelectual y características comunes en sus obras. También en las generaciones suele existir un líder. Así, la generación del 98 vive en un momento cultural relevante, en el que sobresale el año que da nombre a la generación, el 98. ¿Pero qué sucedió ese año? El año de 1898 está marcado con rojo en el calendario de la historia de España. Se produce en ultramar las pérdidas de las colonias Puerto Rico, Filipinas y Cuba. Esta pérdida, denominada como el desastre del 98, fue un golpe moral que terminó por poner la puntilla a la decadencia militar y política que estaba produciéndose en España desde hacía ya 3 siglos. Los autores de esta generación no van a ser ajenos al conflicto. De este marco histórico también se va a heredar el pesimismo y el escepticismo. Por otra parte, se está produciendo en Europa una crisis existencialista y religiosa como fruto del colapso del racionalismo. Esa crisis penetra también en España con la generación del 98. Dios y el existencialismo serán temas fundamentales en sus obras. Tampoco podría obviarse el carácter político y de oposición a la Restauración, aunque los autores parece que evolucionan desde posturas radicales en la juventud a otras posturas más moderadas en la madurez. De la vertiente literaria, los modelos a seguir y admirar son Cervantes, Quevedo o Larra. El estilo de sus obras variará con el tiempo y se irá alejando del tono modernista de los primeros tiempos para hacer más hincapié en la concisión y en la sobriedad. Los temas fundamentales de la generación van a ser Dios, la reflexión sobre España y lo castellano, el existencialismo y lo religioso. El afán por renovar las letras hispanas lo encontraremos en obras experimentales como Nivola, de Unamuno, el género del esperpento creado por Valle Inclán
o el interés por un nuevo estilo impresionista de Azorín. Los miembros de la generación solían reunirse también en las famosas tertulias de los cafés, donde debatían, se relacionaban y ganaban enemigos y adeptos. Algunas de estas tertulias eran la del Café de Levante, el Café de Madrid o el Café de Fornos. Entre las obras cumbres de esta generación encontramos algunas de Antonio Machado, como Soledades, Galerías y otros poemas, o Campos de Castilla. De Pío Baroja podrían señalarse la trilogía La lucha por la vida o El árbol de la ciencia. De Unamuno, Niebla, La tía Tula o La vida de Don Quijote y Sancho. De Azorín, La voluntad, Los pueblos, Castilla o Antonio Azorín. Y de Valle Inclán, Luces de Bohemia, Sonatas, Tirano Banderas o Aromas de leyenda.